Muy bien, damos inicio entonces a nuestro webinar. ¿Quién y cuándo hace cada proceso de la gestión de proyectos? Es un título extraño porque, ¿cómo así que quién hace cada proceso de la gestión de proyectos? Si es gestión de proyectos, ¿no se espera que lo haga es el gerente de proyectos? No, ahí hay algo importante a conocer. No todos los procesos son hechos por el gerente de proyectos. ¿Y cómo así cuándo se hace cada proceso? Si es clarísimo que hay unos de inicio, unos de planeación, unos de ejecución, unos de control, unos de cierre, pues es ahí donde se hacen. Tampoco. No se hacen los procesos en estos grupos, o mejor dicho, pertenecen a estos grupos. Pero el cuándo se hacen depende exclusivamente de algo que vamos a ver en la segunda mitad de nuestro webinar, que es muy interesante y en lo cual hemos visto muchísimas fallas a la hora de implementar una metodología de gerencia de proyectos. Mi nombre es Mauricio Morales, yo soy gerente de proyectos certificado PMP y gerente de proyectos certificado por Microsoft Managing Projects con Project. He tenido la oportunidad de liderar dos empresas de consultoría y capacitación, la primera Umind Limitada desde el año 2002 y Projectical SaaS desde el año 2009. Y a lo largo de estos años hemos podido interactuar con más de 4.000 personas en diferentes capacitaciones y muchas de las más grandes empresas de Colombia y de Latinoamérica. Hemos tenido la suerte de conocer muchos aspectos de estas empresas, tanto privadas como de gobierno, en diferentes industrias. Y eso nos ha llenado de conocimientos sobre varios aspectos que no son usualmente visibles dentro de las estándares de gerencia de proyectos. Vamos a ver hoy, primero que todo, el problema actual de la interpretación. ¿Por qué tenemos ahora un problema con la interpretación de lo que hemos conocido como gerencia de proyectos? Vamos a ver también quién hace cada proceso de la gerencia de proyectos. Esta es una pregunta, es un tema muy interesante. No es tan complicado. Vamos a ver que hay mucha razón ahí. Vamos a ver también cuándo se hace cada uno de estos procesos, en qué momento se hacen y sí, pertenecen a inicio, planeación, ejecución, control y cierre, pero hay momentos en los que se hacen unos y momentos en los que se hacen otros. Y vamos a ver, una vez conozcamos quién y cuándo se hace cada proceso, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Si encontramos que hay una oportunidad de mejora, ¿cómo podemos aplicar esa oportunidad de mejora? Muy bien. Entremos entonces en materia. ¿Cuál es el problema actual? ¿Y por qué lo llamo el problema actual de la interpretación? El problema actual, lamentablemente, es este. Este documento que ustedes ven ahí, que es el PMBOK Guide quinta edición, es uno de los grandes causantes de esta confusión. Porque este documento es equivalente a este montón de cajas. Y hagan de cuenta, por favor, que están ustedes cambiando de casa. Están en su mudanza y empacaron en una caja todo lo que es de la cocina, en otra caja lo que es del estudio, en otra caja los libros, en otra caja la ropa, en otra caja los implementos de aseo, pero no han descompuesto, no han dividido las cajas entre cuál es la ropa mía, la de mi esposa, la de los niños, cuáles son los implementos de aseo de los baños, de la cocina, del patio, del garaje, cuáles son los libros que van en la biblioteca mía, en la de mi hijo, en la de mi esposa. No lo sabemos.
No sabemos en qué habitación va el contenido de cada caja. Solo sabemos que las cajas están organizadas por un contenido, por el tipo de contenido, y que así las llevamos y así nos las dejan en la sala de la casa. Y esos contenidos son justamente las áreas de conocimiento. Entonces, en integración tenemos todos los procesos, pero son procesos que van en diferentes cuartos de la casa. En alcance también están todos los procesos, pero van en diferentes cuartos de la casa. Stakeholders, costos, cada una de las áreas de conocimiento es una caja de la mudanza, y a la hora de desarmar, de sacar lo que hay en esas cajas, por Dios, nos encontramos con una cantidad de cajitas, de artículos, de cosas que todavía no sabemos dónde van y cómo vamos a organizar. Y la confusión aumenta porque, y como ya lo hemos mostrado inclusive en un webinar anterior, el 80% de los reps del PMI dicta las capacitaciones de gestión de proyectos por áreas de conocimiento. Y estas son las cajitas. Esos colores más o menos nos dicen cómo se conectan unas con otras, pero no tenemos certeza de que así sea. Porque en última instancia tenemos nosotros algo llamado los grupos de procesos. Y más o menos en el capítulo 3 del PMBOK Guide se establece cuáles son los procesos que van en cada grupo, pero algo que no se ha definido todavía es en qué orden se hacen esos procesos y cuándo se hacen esos procesos. Mucho menos quién hace cada proceso. Y aquí vamos a entrar en un tema muy importante. Resulta que hay 4 diferentes roles que pueden ejecutar los procesos de gerencia de proyectos. Partimos de algo. El que haya 47 procesos de gestión de proyectos no significa que son 47 procesos que el gerente de proyectos debe ejecutar. Eso es una concepción muy importante, es un concepto clave para comprender muy bien cómo llevar a cabo una gestión de proyectos efectiva. Los roles que pueden ejecutar los procesos son, evidentemente, el gerente de proyectos, es el principal, pero vamos a ver que no es el que ejecuta todos los procesos, de hecho ejecuta una pequeña porción de los procesos. El equipo del proyecto, pero liderado por el gerente de proyectos, ejecuta también buena parte de los procesos. Créanlo o no, hay procesos que son ejecutados por el cliente dentro de la gerencia de proyectos. Y yo creo que ya algunas personas saben a qué proceso me refiero específicamente. Y hay procesos que son ejecutados por entes externos al proyecto. Entonces, son 4 roles diferentes los que pueden ejecutar procesos en la gerencia de proyectos. El gerente, el equipo, el cliente y personas externas al proyecto. Para eso, vamos a dividir los procesos o a calificar los procesos en 3 categorías, según quién los hace. En la primera categoría está el gerente de proyectos, y son los procesos, todos los procesos que caigan en la categoría 1, son procesos que no son delegables por el gerente de proyectos. Son procesos que sí o sí debe hacer el gerente de proyectos. No los hace con nadie más. Puede pedir apoyo, pero quien los hace, quien se encarga de arremangarse y poner manos a la obra para hacer este proceso, es el gerente de proyectos. En la categoría 2 están los procesos que son desarrollados
por el equipo del proyecto, pero liderados por el gerente de proyectos. Es decir, no son ellos solitos allá, son liderados por el gerente de proyectos, pero los resultados de los procesos, de estos procesos en categoría 2, no son desarrollados por el gerente de proyectos, son desarrollados por el equipo. Y hay procesos de categoría 3, que son hechos por personal externo al proyecto. Aquí vamos a dejar dos de los roles que vimos anteriormente. Vamos a dejar al cliente y vamos a dejar a otro personal externo que también nos puede ayudar. Vamos entonces a calificar cada uno de los 47 procesos de la gestión de proyectos de acuerdo a estas categorías. Entremos en materia. Empecemos por los procesos de inicio del proyecto. Como varios de ustedes saben, seguramente todos, lo primero que tenemos en inicio es desarrollar el Project Charter y de ahí la identificación de los stakeholders. Aquí empezamos a categorizar los procesos. Primero, desarrollar el Project Charter es un proceso específicamente hecho por el gerente de proyectos. Así que es de categoría 1. No es delegable, no lo puede hacer nadie más. De hecho, si ustedes miran el Exam Content Outline del PMP, las actividades establecidas ahí para el inicio, que son sobre las cuales versan las preguntas de inicio del examen de certificación, establecen que el gerente de proyectos es el que desarrolla el Project Charter y luego lo pone a consideración de los stakeholders y del patrocinador para su aprobación. Anteriormente, antes de que el PMI desarrollara el Role Delineation Study, que es el estudio que hacen periódicamente para establecer mejor y mantener pertinente el rol de la gerencia de proyectos, se tenía que al gerente de proyectos le entregaban el Project Charter y que ahí se autorizaba. Hoy en día no. El gerente de proyectos desarrolla el Project Charter. La identificación de stakeholders es un proceso muy interesante que no puede hacer solitario el gerente de proyectos. Necesita al equipo, necesita al juicio experto. Porque el gerente de proyectos no va a poder tener todo el conocimiento y toda la visibilidad que necesita si no es a través del equipo para la identificación exhaustiva de los stakeholders. Entonces, empezando acá, en el inicio no está únicamente el gerente de proyectos. Está el gerente de proyectos y está el equipo. Ahora vamos a la planeación. En la planeación, lo primero que se hace es definir cuál es la metodología que el gerente de proyectos va a seguir para administrar su proyecto, planear cómo administrar esos stakeholders que ya se identificaron, planear cómo nos vamos a comunicar con esos stakeholders y planear cómo nos vamos a comer el elefante, cómo administrar la gestión del alcance. De ahí se hace la obtención de requerimientos, donde levantamos necesidades y expectativas y las convertimos en requerimientos y definimos el alcance, es decir, qué se hace y qué no se hace en el proyecto. Una vez definido el alcance, pasamos al que yo siempre digo es el proceso más importante de toda la gerencia de proyectos, que es crear la columna vertebral del proyecto, la estructura de descomposición de trabajo. A partir de aquí, esto se expande, esto se estalla y empezamos con la planeación de la gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo que nos entrega los riesgos priorizados, el cuantitativo que nos da dos datos súper importantes,
cuál es la probabilidad de terminar a tiempo y en presupuesto el proyecto, y la planeación de las respuestas a estos riesgos. Por otro lado, también derivado de la EDT, se desarrolla el plan de gestión del cronograma, se definen las actividades que ya por ende incluyen actividades de gestión de stakeholders, de comunicaciones, de alcance, de respuesta a riesgos, en fin. Se ponen en una secuencia, se estiman unos recursos y se estiman las duraciones. Como ya tenemos una estimación de recursos, desarrollamos el plan de gestión de recursos humanos y por cada elemento de la EDT debemos identificar cuáles son los estándares de calidad de cada elemento de la EDT y cuáles de ellos vamos a adquirir. ¿Sí? Teniendo ya toda esta información, ahora podemos elaborar nuestro plan de gestión de costos. Y de aquí, teniendo los recursos humanos, las duraciones, una estimación de las adquisiciones y del trabajo, podemos pasar a estimar los costos del proyecto. Teniendo ya la estimación de costos del proyecto, las actividades, las duraciones, en fin, podemos por fin hacer el cronograma del proyecto. Y con el cronograma y los costos, podemos desarrollar el presupuesto del proyecto. Este es el orden que a nosotros a lo largo de más de 10 años nos ha dado resultado en la planeación de un proyecto. Y hay una observación interesante, no está siguiendo el diagrama de Rita. No, no estoy siguiendo el diagrama de Rita, porque hay algo en el diagrama de Rita, con todo el respeto que Rita, que en paz descanse, merece en la comunidad de gerencia de proyectos, y es que el diagrama de Rita es secuencial y no iterativo, y la gestión de proyectos es iterativa. ¿Sí? Por esa razón es que esta secuencia tiene ciclos, no es una secuencia lineal. ¿Y dónde están los ciclos? Por ejemplo, cuando tú llegas a desarrollar el plan de gestión de comunicaciones, te das cuenta de que faltan comunicaciones con un área. Preguntas y te dicen, es que las personas de esa área son tales. Entonces tengo que volver a identificar stakeholders, planear esa gestión de stakeholders y ahora sí incorporarlos en el plan de comunicaciones. Perfecto. Cuando estás obteniendo requerimientos, te das cuenta de que alguien te dice, eso hay que hablarlo con Pedro Fernández, que está en el área de contabilidad. Pedro Fernández no estaba en los stakeholders. Se identifica, se planea, se comunica y ahora vamos a obtener requerimientos de él. Y así, cada vez que pasamos por un proceso, es muy probable que tengamos que devolvernos a uno anterior. Si ya estamos definiendo las actividades y no logramos descomponerlas en actividades controlables, va a ser necesario devolvernos hasta la definición del alcance o inclusive la descomposición de la EDT para ver si es que no descompusimos bien algo o nos faltó algún paquete. Es un esquema iterativo. Pero bueno, eso es charla de otro webinar. Vamos a calificar estos procesos de acuerdo a las categorías, de acuerdo a quién los hace. Y aquí es donde empiezan las grandes sorpresas. Primero que todo, el primer proceso, desarrollar el plan de gestión del proyecto, que se divide en dos. La primera parte es definir cuál es la metodología que voy a seguir para administrar mi proyecto. Es completamente cargo del gerente de proyectos. No es delegable, no se lo puede poner a nadie, lo tiene que hacer él. La planeación de la gestión de los stakeholders es un proceso para el cual necesitamos al juicio experto, que es el equipo. Por lo tanto, es categoría 2.
es con el equipo, o es el equipo mejor, liderado por el gerente de proyectos, quien desarrolla este proceso. Análogo con el plan de gestión de comunicaciones. Es el equipo el que más conoce a la gente y el que más nos puede decir cómo prefiere comunicarse determinado stakeholder o cuál es la mejor forma de llevar a cabo las comunicaciones de determinado aspecto. Aprobaciones, informes, en fin. Planear la gestión del alcance es un proceso que debe ser hecho por el gerente de proyectos. Es el gerente de proyectos el que establece esto, no lo puede delegar y tiene que tener toda la claridad sobre cómo se va a administrar el alcance, los cambios al alcance, la matriz de requerimientos, la trazabilidad de requerimientos, todo lo demás. Obtener requerimientos es un proceso que, a pesar de ser de gerencia de proyectos, no hace el gerente de proyectos. Es categoría 2, es desarrollado por el equipo del proyecto, obviamente bajo la dirección y supervisión del gerente de proyectos. ¿Por qué no es del gerente de proyectos? Porque el gerente de proyectos no va a entrevistarse con los stakeholders para obtener los requerimientos. Es el equipo. Puede que eventualmente obtenga ciertos requerimientos de proyecto, pero, por ejemplo, no debería involucrarse en la obtención de requerimientos de producto, a menos que tenga la experiencia, pero en ese caso deja su rol de gerente de proyectos para convertirse en un miembro técnico del equipo, en un especialista técnico. Es cuestión de roles. Definir el alcance tampoco es algo que pueda hacer solo el gerente de proyectos. Tiene que definirlo junto con el equipo. Y el proceso más importante de todos, que es el desarrollar la EDT, es un proceso específicamente para que se haga con el equipo. No lo puede hacer solo el gerente de proyectos. Por otro lado, planear la gestión de riesgos sí es un proceso que debe ser hecho por el gerente de proyectos. Y es la planeación, no la identificación. El definir la metodología para administrar los riesgos del proyecto debe ser realizado por el gerente de proyectos. Todo lo que es identificación, análisis cualitativo y cuantitativo y la planeación de respuestas son elaborados con el equipo del proyecto. No los hace solo el gerente de proyectos. Sí, Eduardo, participan los stakeholders. Obviamente, en el alcance, en todo esto, el equipo de proyecto facilita que los stakeholders, que otros stakeholders fuera del equipo participen, lo que llamamos el equipo extendido, participe. Por otro lado, desarrollar el plan de gestión de cronograma es exclusivamente responsabilidad del gerente de proyectos. Mientras que definir las actividades, secuenciarlas, estimar recursos y estimar duraciones no son procesos hechos por el gerente de proyectos. Necesito al equipo para poderlos hacer. Necesito al juicio experto para poderlos hacer. Uno de los errores que se cometen, por ejemplo, en este proceso, estimar la duración de las actividades, es que el gerente de proyectos dice, eso se debe demorar 3 días. Y va y le dice al miembro del equipo, usted tiene 3 días para hacer esto. ¿Usted de dónde sacó 3 días? Yo me demoro 1 semana. Tiene 3 días porque ya lo puse así, porque ya estimé, porque yo soy el gerente y porque ya el cronograma salió. A ver, ¿a qué estamos jugando? La idea de hacer un cronograma es que el cronograma se cumpla, no que guste. Lamentablemente, si el gerente de proyectos no desarrolla estos procesos con el equipo o lidera al equipo para hacer estos procesos, termina él definiendo actividades, secuenciándolas, estimando recursos y estimando duraciones para que le guste el cronograma a un cliente, a un patrocinador,
al financiero o al comercial, olvidándose de que el proyecto es cumplido. El cronograma debe hacerse para que se cumpla, no para que guste. Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos es algo que también hace el gerente de proyectos, pero con el equipo. Son las personas que están en el equipo los que mejor saben quién debería hacer qué, cuáles serían los roles y responsabilidades, y completar esta información, siempre guiados por el gerente de proyectos. Otro de los procesos que causa escozor es planear la calidad. Planear la calidad es un proceso que implica tomar cada elemento de la EDT, identificar sus estándares de calidad, y muchas veces esos son requerimientos netamente técnicos. Por lo tanto, no puede ser hecho solo por el gerente de proyectos. Necesita al equipo. Y algunos de esos paquetes no van a poder ser desarrollados por el equipo o por el proyecto. Necesitamos adquirirlos. Es el juicio experto en quien nos apoyamos para establecer cuáles paquetes y cómo los vamos a adquirir. Ahí el gerente de proyectos lidera al equipo para la definición del plan de gestión de adquisiciones. Luego pasamos a planear la gestión de costos. Esta es entera responsabilidad del gerente de proyectos, por lo tanto es categoría 1. Y con base en todo esto, apoyados en el equipo, en categoría 2, realizamos la estimación de los costos del proyecto. Con estos elementos, también junto con el equipo, porque no lo podemos hacer nosotros solos, porque si no cometemos el error de hacerlo para que guste, en categoría 2 tenemos desarrollar el cronograma. Y ya con estos elementos es completa responsabilidad del gerente de proyectos determinar el presupuesto del proyecto. Me imagino que hay varias sorpresas acá. No me alcanza mi don de adivinación para saber cuáles, para quiénes, pero sé que esto representa varias sorpresas para varias personas. Sobre todo quiero que miren la proporción de categorías 1 contra categorías 2 en la planeación. Y ustedes mismos pregúntense, ¿todos esos procesos que están en categoría 2 los estoy haciendo con el equipo o me siento yo solo a hacerlos? ¿Y los que están en categoría 1 los estoy haciendo yo o tengo a alguien más haciéndolos? Solamente 6 de 24 procesos de la planeación son completa responsabilidad del gerente de proyectos. Los demás son desarrollados por el equipo, liderado por el gerente de proyectos. Ahora pasemos a la ejecución. Y en la ejecución también vemos una división interesante. Primero nos centramos en dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, proceso que se apoya y agrupa, de hecho, al realizar el aseguramiento de calidad, efectuar las adquisiciones, administrar el involucramiento o el compromiso de los stakeholders, administrar las comunicaciones. ¿Sí? Y además, adquirir el equipo, desarrollar el equipo y administrar el equipo. Bueno, Edward, me alegra eso, Edward. Edward dice que está en esto por casi 30 años, está completamente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién hace qué procesos acá? Partamos desde algo obvio. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto no puede ser delegado, es hecho específicamente por el gerente de proyectos. Pero ahora aparece algo especial. Realizar el aseguramiento de calidad es un proceso que es desarrollado
no por el gerente, no por el equipo, sino por un equipo independiente del proyecto. El aseguramiento de calidad, que encierra auditorías, es de categoría 3. Es desarrollado por un equipo externo al proyecto, independiente del proyecto, que cuando desarrolla las auditorías no solo reporta los resultados al gerente del proyecto, sino a la organización. Y eso es muy interesante, porque esa auditoría no es solo sobre productos, no es solo sobre productos y sus procesos, sino también sobre la gerencia de proyectos. No tiene sentido entonces que sea realizada ni por el gerente ni por el equipo del proyecto. Dirigir las adquisiciones o efectuar las adquisiciones es un proceso de categoría 2. De hecho, en muchas organizaciones el gerente de proyectos se enfrenta a áreas de compras que son las que se encargan de realizar toda la negociación y firmar contrato con los proveedores. Pero algo muy importante acá es que el gerente de proyectos no se puede despegar de ese proceso. Debe participar en las reuniones, debe participar en las negociaciones del contrato, debe participar en las evaluaciones de los proveedores. Pero él no es quien finalmente firma el contrato. Usualmente no lo es. Por eso es categoría 2. Pero aquí viene algo bien diferente con respecto a planeación. Y es que los siguientes 5 procesos son un tanto difíciles. Y son eminentemente de manejo de gente. Administrar el involucramiento de los stakeholders es algo que no puede ser delegado por el gerente de proyectos. Es categoría 1. El gerente de proyectos debe garantizar la participación de los stakeholders, mantener sus expectativas cumplidas, de acuerdo a los análisis que haya hecho con las herramientas que nos proveen las buenas prácticas. Debe saber quiénes están dónde. Y es él el encargado, a través de sus habilidades interpersonales, de mantener ese compromiso. Administrar las comunicaciones también es desarrollado por el gerente de proyectos. No la emisión de las comunicaciones, no todas. Hay comunicaciones que no son emitidas por el gerente de proyectos, pero sí es la persona que dirige esta administración, que hace cumplir el cronograma de comunicaciones y que se encarga de que estas comunicaciones logren su objetivo original. Y los 3 procesos más difíciles de la gerencia de proyectos. De hecho, el más difícil de todos es categoría 1, adquirir el equipo del proyecto. ¿Por qué es el más difícil? Vean, este proceso es el proceso donde temblamos todos. ¿Por qué? Venimos de hacer una planeación en la que estimamos unos recursos que quedaron en un plan de gestión de recursos humanos, en donde aplicamos networking para poder crear redes de influencia para obtener la gente que necesitamos en el proyecto. Y cuando llegamos a este proceso de adquirir el equipo del proyecto, absolutamente todo se nos puede desmoronar. Es aquí donde el gerente de proyecto se da cuenta de algo. No estamos obligados a imposibles. ¿Por qué? Porque no es el gerente de proyectos el que va a hacer el trabajo del proyecto. Si el gerente de proyectos dentro de los recursos contaba con una retroexcavadora de capacidad X y la retroexcavadora no está disponible, sino que hay una retroexcavadora de capacidad Y inferior a la anterior, las actividades ya no pueden hacerse en el mismo tiempo ni con el mismo costo. Ya los recursos son diferentes y pensémoslo a cualquier nivel en cualquier proyecto. Cuando llegamos a adquirir el equipo del proyecto, si no obtenemos la gente que esperábamos tener, toda la planeación que hayamos hecho se nos desmorona y tenemos que replanear todo el proyecto. Luego viene el proceso, también difícil, de desarrollar el equipo, porque aquí, siendo categoría 1,
nos está diciendo, usted no puede dejar el desarrollo de su equipo en manos de terceros. Usted es el encargado, gerente de proyectos, de que el equipo sea un equipo de alto desempeño, que funcione sin fisuras, que sea un equipo cohesionado, que sea un equipo motivado, que la gente esté desarrollando sus habilidades y que el equipo esté teniendo la capacidad de desempeño que debe tener para el proyecto. Esto no es delegable. Como no lo es tampoco administrar el equipo. Es completamente categoría 1. Es el gerente de proyectos el que toma las decisiones sobre el equipo del proyecto. Ahora fijémonos, comparando planeación, en donde tenemos 24 procesos y solamente 6 son categoría 1, en ejecución de todos los 8 procesos, 5 son categoría 1. 6, perdón, son categoría 1. Por eso es que también el PMI tiene tanta concentración de preguntas en el examen sobre los procesos de ejecución, porque esto es completa responsabilidad del gerente de proyectos. Ahora pasemos al control. El proceso central, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, se apoya o agrupa todos los demás procesos. Controlar el cronograma, los costos, monitorear y controlar los riesgos, administrar los contratos o las adquisiciones, desarrollar el control de calidad, validar el alcance, y todo esto se conecta con el control del alcance, que se conecta a su vez con el control de cambios integrado, y todo esto se apoya en el control de las comunicaciones y de los stakeholders o del involucramiento de los stakeholders. Ahora veamos las categorías de estos procesos. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, completamente categoría 1, no es delegable. No estoy hablando de controlar cronograma y costos, estoy hablando de la toma de decisiones sobre el control del proyecto, la toma de decisiones sobre las acciones que hay que tomar, sean preventivas, correctivas, reparación de defectos, en fin. Todo recae sobre el gerente de proyectos, que se apoya en procesos que sí son delegables. Curioso, controlar, validar el alcance. Es un proceso de categoría 3. Ese proceso no lo hace ni el gerente ni el equipo, lo hace el cliente. Y es un proceso tan importante que es el que nos permite facturar. Porque es cuando le presentamos al cliente un entregable y el cliente dice, aceptado, esto era lo que yo me soñaba. O sencillamente nos dice, no, eso no era lo que yo esperaba, yo me lo imaginaba diferente. Y devuélvase. Controlar el cronograma no es, curiosamente, categoría 1, es categoría 2. Yo perfectamente puedo delegar tanto el control de cronograma como el control de costos en personas o en una o en varias personas dentro del proyecto, obviamente liderados por mí, pero sobre todo guiados por los planes, por el plan de gestión de cronograma y por el plan de gestión de costos. De hecho, a mí perfectamente un asistente me puede entregar los informes de valor ganado del proyecto derivados del control de cronograma que se hace diariamente. Y tengo la información a tiempo de lo que está sucediendo en el proyecto. Yo me encargo de cosas más importantes, como mantener a los stakeholders comprometidos, como administrar las adquisiciones con los proveedores. Monitorear y controlar los riesgos es algo que hago con el equipo. No lo puedo hacer solo. Es el equipo, los dueños de los riesgos, los que me dicen en qué estado está, cuál es su actual probabilidad, su impacto, los impactos sobre el proyecto, las probabilidades, en fin. No lo puedo hacer solo. Tiene que ser hecho por el equipo, liderado por mí, por el gerente de proyectos. Por otro lado, administrar las adquisiciones sí es algo de lo que no me puedo despegar. Soy yo, el gerente de proyectos, el que debe estar administrando la relación contractual con todos los proveedores del proyecto. También
aparece otro proceso que no es hecho por el gerente de proyectos, es liderado por el gerente de proyectos, que es el control de calidad. Este proceso no es externo, hay algunas cosas que se pueden tercerizar, por ejemplo, se utilizan equipos de pruebas externos, se subcontratan pruebas, en fin, pero esto tiene que ser realizado o dirigido por el gerente de proyectos. Por otro lado, controlar el alcance. Ese proceso es uno de los menos comprendidos dentro de toda la gerencia de proyectos y es categoría 1. El gerente de proyectos no se puede despegar de ese proceso porque es el proceso que dispara la necesidad de replanear el proyecto ante cualquier cambio. Y el proceso de control, de desarrollar el control de cambios integrado, también es categoría 1. Ahí participa directamente el gerente de proyectos. Si bien en el comité de control de cambios participan más personas, el gerente de proyectos es el que participa, es el que lleva a cabo todo este proceso. Al igual que controlar las comunicaciones, que también es categoría 1, y controlar el involucramiento de los stakeholders. Fijémonos que las responsabilidades directas del gerente de proyectos están más que todo en ejecución y control. Los demás procesos, los de planeación, que son categoría 2, deben ser dirigidos por el gerente de proyectos. Por favor, no confundamos categoría 2 con delegable. Con usted se encarga de esto y viene y me avisa. No. El gerente de proyectos, cuando estamos en un proceso categoría 2, se encarga de que el equipo realmente desarrolle esto, pero bajo su guía. Y llegamos al cierre. Y en el cierre tenemos cerrar el proyecto o fase y cerrar las adquisiciones. Cerrar el proyecto o fase no puede ser delegado, es categoría 1, al igual que cerrar las adquisiciones. Estos son los procesos categorizados según quién los hace. Recordemos entonces las categorías. Categoría 1 son desarrollados indelegablemente por el gerente de proyectos. Categoría 2 son desarrollados por el equipo con toda la guía y compromiso del gerente de proyectos. Y categoría 3 son desarrollados por personal externo al proyecto. Hay dos procesos categoría 3 que son validar el alcance y realizar el aseguramiento de calidad. Estas son las categorías de los procesos. Ahora, quisiera saber esto cómo afecta la percepción que tienen actualmente de los procesos. Voy a lanzar una encuesta para que por favor me ayuden a responderla. Aquí está la encuesta en pantalla. ¿Cómo cambió tu percepción de los procesos de la gestión de proyectos? El saber quién hace cada uno de ellos. Las respuestas que hemos puesto son: pensé que todos los hacía el PM, ahora entiendo muchas cosas, o no cambió mucho, ya sabía quién los hacía. Ayúdenos por favor a responder. Muy interesante esta encuesta y vamos a ver ahora los resultados. Adelante, si no has respondido, solamente es dar un clic. Ayúdanos por favor. Ya casi tenemos a todo el mundo respondiendo. Faltas tú, faltas tú. Adelante. Uy, nos faltan 12 personitas nomás. Adelante, si no has respondido, ayúdanos a responder. Muy bien. En 4 segundos cierro la encuesta. 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos a ver, vamos a conocer los resultados de la encuesta. Observen esto. Para el 10%, el 10% pensaba que todos los hacía el gerente de proyectos.
sorpresa. El 27% dice, no cambió mucho, ya sabía quién los hacía, excelente, me parece muy bien. Pero un abrumador 63% dice, ahora entiendo muchas cosas. Eso significa que no pensabas que todos los hacía el gerente de proyectos, pero te diste cuenta y tuviste sorpresas aquí. Muy interesante, muy interesante. Vamos a seguir entonces con el segundo tema. Y es, ¿cuándo se hace cada proceso de gerencia de proyectos? Todos sabemos y conocemos este diagrama, que es los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Hay una pregunta de Eduardo, control de calidad es interno. Es desarrollado por el equipo del proyecto. Aseguramiento de calidad es externo. ¿Ok? Es categoría 3, control de calidad es categoría 2. Si bien este diagrama de los grupos de procesos es muy conocido por todos, hay algo muy importante que lamentablemente no hemos visto en unas organizaciones. Y es que se asemejan estos grupos de procesos a fases del proyecto, cuando en realidad no es así. De hecho, les recomiendo que revisen el PMBOK Guide en la página 41, si no estoy mal, donde podrán ver cuáles son las fases de los proyectos y cómo este grupo de procesos se divide en cada fase. Pero por si no lo tienes a mano, veamos esto. Aquí tenemos un diagrama de posibles fases de un proyecto de construcción. Desarrollo, diseño, construcción, verificación e inicio y operación y mantenimiento. Muy bien. Resulta que cada una de estas fases contiene todos los grupos de procesos. Pero a su vez es también todo el proyecto el que se ciñe a los grupos de procesos. Y es que lo más importante de esto es justamente este ciclo. Esto que es aparentemente evidente es algo que no se tiene muy en cuenta cuando hemos visto metodologías de gerencia de proyectos implementadas. Y es que hay un ciclo de planeación y ejecución permanente sobre una cama también permanente de monitoreo y control. Y eso nos lleva a nosotros, si no lo tenemos en cuenta, a pensar que las fases de un proyecto son inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Cuando en realidad las fases del proyecto están definidas por el producto que estamos construyendo y no por los grupos de procesos de la gerencia de proyectos. Ahora, tiene lógica pensar que si tengo que hacer para todo el proyecto inicio, planeación, ejecución, control y cierre, pero también lo tengo que hacer para cada fase, haya algunos procesos que se hagan para todo el proyecto y otros que se hagan para cada fase. ¿Cierto? Tiene lógica. Bueno, Eduardo dice, esto es el ciclo de vida del producto, no del proyecto. Eduardo, lamento discernir. El ciclo de vida del proyecto es establecido por las fases, que son las que tenemos acá. El ciclo de vida del producto es el que es establecido desde la idea del producto hasta que el producto ya no puede operar más. Me explico. Tú vas a construir un edificio. El ciclo de vida del producto empezó cuando tu cliente dijo, quiero construir un edificio de apartamentos de 15 pisos. Ahí empezó el ciclo de vida del producto.
Dentro del ciclo de vida del producto se incluye el ciclo de vida del proyecto, que son estas fases: desarrollo, diseño, construcción, las fases que sean correspondientes a un proyecto de construcción de un edificio de apartamentos. Cuando entregas el edificio a operación y mantenimiento, terminó tu proyecto, terminó tu ciclo de vida del proyecto, pero el ciclo de vida del producto continúa hasta cuando el edificio sea demolido para darle paso a algo más. ¿Ves? Esa es la diferencia. El ciclo de vida del proyecto está determinado por las fases de construcción del producto. Nunca, nunca, nunca por las fases o los grupos de procesos, que no se llaman fases, de la gerencia de proyectos. ¿Ok? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Volviendo al tema, pensando en que como esto lo tengo que hacer para todo el proyecto, pero también para cada fase, resulta que encontramos que hay unos procesos que hacemos una sola vez para todo el proyecto y hay procesos que hacemos en cada una de las fases. Vamos a ver cuáles son, pero vamos a darle un nombre a estos procesos. Y ya no son categorías, los vamos a dividir en procesos estructurales, que son los que se hacen una sola vez para todo el proyecto, y procesos de fase, que son los que tenemos que volver a hacer en cada una de las fases del proyecto. Pero vuelvo a aclarar, fases del proyecto son las definidas por las etapas de construcción del producto. No son las definidas por los grupos de procesos de la gerencia de proyectos. Y vamos a encontrar cosas curiosas. Vamos a ver procesos que son a la vez estructurales y de fase. Y vamos a ver por qué. Arranquemos entonces nuevamente con los procesos de inicio. Y aquí el desarrollar el Project Charter es un proceso tanto estructural como de fase. Ustedes dirán, pero un momentico, ¿cómo así el Project Charter es uno solo? ¿Cómo así que en cada fase? Sí, se hace una sola vez el Project Charter, pero en cada fase, al inicio de cada fase, hay que hacer dos cosas. Una, volver a mirar el Project Charter y validar que el proyecto sigue cumpliendo lo que dice ahí. Y dos, construir un Phase Charter o una carta de constitución de la fase, donde se establece qué es la fase, para qué es la fase, cuáles son los entregables de la fase, quiénes están a cargo de la fase, en fin. No confundir con el plan de la fase. Es una carta de constitución de la fase. Por lo tanto, desarrollar el Project Charter es a la vez estructural como lo es por fase. Identificar los stakeholders es un proceso que se hace por cada fase del proyecto. Piénsalo de esta forma. Si tú estás en un proyecto de desarrollo de un software y estamos en el ciclo de vida cascada, en la fase de requerimientos tienes ciertos stakeholders, usuarios, clientes, personas de la organización, funcionales, en fin. Esos son unos stakeholders que hay que identificar, administrar, comunicarse con ellos, en fin. Pero cuando llegamos a desarrollo o a pruebas, tienes otros stakeholders completamente diferentes. El equipo del proyecto, el equipo de pruebas, en fin. ¿Sí? Por eso, identificar los stakeholders es un proceso por fases, que se hace en cada fase. Ahora vamos a planeación. Ya vimos el ciclo, no vale la pena volverlo a explicar. Y aquí empezamos
por desarrollar el plan de gestión del proyecto. Este es un proceso estructural. El que yo defina cuál va a ser la metodología que voy a usar para gerenciar, administrar mi proyecto, lo hago una sola vez. No lo hago en cada fase. Los demás procesos, tiene lógica que si yo identifico stakeholders en cada fase, tengo que planear la gestión de esos nuevos stakeholders en cada fase. Lo mismo, si yo identifico stakeholders en cada fase, cada uno tendrá diferentes maneras o preferencias de comunicaciones, por lo tanto el plan de comunicaciones lo hago y lo reviso en cada fase. Sin embargo, el plan de gestión de alcance es un plan estructural. Lo hago solamente una vez para todo el proyecto. Sin embargo, obtener requerimientos lo hago en cada fase. No solo los requerimientos del producto, ojo porque aquí siempre hay una confusión, y es que se piensa que obtener requerimientos es los requerimientos del producto, sino también los requerimientos de la fase y del proyecto. Se obtienen en cada fase. En cada fase se refina o se define el alcance de la fase, y en cada fase se define o se refina la EDT de todo el proyecto. Eso se hace en cada fase. Planear la gestión de riesgos es estructural. Se hace una sola vez para todo el proyecto. Yo no puedo ir cambiando el plan de gestión de riesgos. Esto va relacionado con algo que les voy a explicar ahora, y es que hay procesos que generan el cómo y hay procesos que generan el qué. Pero ya ahorita entramos a esto. Identificar riesgos, analizarlos y analizarlos cuantitativamente, así como planear respuestas, son procesos que se hacen en cada una de las fases del proyecto. No se hacen una sola vez. Y ahí es donde muchas veces se falla. Porque yo conozco infinidad de proyectos donde se identificaron los riesgos al inicio y nunca se volvieron a mirar. No. Hay que identificarlos, analizarlos, cuantificarlos y planear respuestas en cada una de las fases. Por otro lado, planear la gestión del cronograma es eminentemente estructural. Yo no puedo tampoco ir cambiando cómo se hace el cronograma a medida que avanza el proyecto. Lo hago una sola vez. Sin embargo, y por lógica, definir actividades, secuenciarlas, estimar recursos y estimar duraciones son todos procesos que se hacen por cada fase. Plan de gestión de recursos humanos. Resulta que como en cada fase participan personas diferentes, por ejemplo, en la fase de requerimientos tengo analistas de requerimientos, en la fase de construcción tengo desarrolladores y analistas de desarrollo, en la fase de pruebas, analistas de pruebas, pues el equipo va cambiando. Por lo tanto, desarrollar el plan de recursos humanos debo hacerlo por cada fase. No solo lo hago una vez al principio del proyecto, en cada fase lo debo hacer para los recursos humanos que van a ser utilizados en la fase. Planear la calidad. Dado que cada fase genera diferentes entregables y cada entregable tiene diferentes estándares de calidad, planear la calidad se hace por fase. No es estructural, no se hace una sola vez para el proyecto. Planear las adquisiciones. Se pensaría que yo solo planeo una vez las adquisiciones, pero es que yo puedo llegar a una fase de pruebas y darme cuenta de que el equipo que tengo de pruebas no es suficiente, que tengo que subcontratar parte del servicio. Por lo tanto, planear las adquisiciones es por fase, no es estructural. Planear la gestión de costos, por el contrario, sí es un proceso estructural. Yo no cambio de una fase a otra cómo mido o administro o controlo los costos del proyecto. Estimar los costos, dado que se deriva de las actividades, los recursos y las adquisiciones de cada fase, lo hago
por cada fase. Lo mismo que desarrollar el cronograma. A medida que voy avanzando en las diferentes fases, el cronograma se va detallando más y más en virtud de la planeación Rolling Wave. Por lo tanto, es un proceso por fase. Y determinar el presupuesto es un proceso estructural, porque lo hago una vez para generar una estimación gruesa del presupuesto del proyecto, pero que se va detallando en cada una de las fases. ¿Ok? Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de Eduardo. ¿Esto vale para proyectos impulsados por cambios o por plan? En realidad, Eduardo, lo único seguro que tú tienes en un proyecto son los cambios. Es lo único seguro, que va a haber cambios. Que es para proyectos ágiles. Los proyectos ágiles te facilitan la gestión de cambios. Y no es que pueda ser usado para cualquier tipo de producto. Yo no me imagino una explotación petrolera, una extracción petrolera llevada con Scrum. No hay forma. Scrum tiene unos límites. Tiene unos tipos de proyectos. Los proyectos ágiles son determinados tipos de proyectos. Lamentablemente no son todos. ¿Ok? Bueno, muy interesante. Esta es la planeación. Fijémonos entonces y repasemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos de la planeación son estructurales. Y los demás son por fase, bueno, si contamos determinar el presupuesto que lo detallo en cada fase. Pero esto es algo que de pronto no tenías en mente, o algunos de ustedes no tenían en mente. ¿Cómo así que yo tengo que volver a hacer un plan de calidad en cada fase? Sí, exactamente. Y un plan de adquisiciones, sí, exactamente. Porque en cada fase hay entregables diferentes y puede haber adquisiciones diferentes. Pero la planeación de gestión de alcance, gestión del cronograma, riesgos, son estructurales. Solo los hago una vez. Ahora, yo les mencionaba que hay procesos que me entregan el qué y hay procesos que me entregan el cómo. Y esta es una división muy importante a tener en cuenta en los procesos de planeación de la gerencia de proyectos. Los procesos que me entregan el qué son los que me dicen el método que voy a seguir para hacer algo, la metodología que voy a seguir para hacer algo. Los procesos que me entregan el qué son los que me dicen esto es lo que tienes que hacer. Me explico. Planear la gestión de riesgos es un proceso que me entrega el cómo administrar los riesgos, no cuáles son los riesgos. Planear la calidad es un proceso que me entrega los estándares de calidad que debo cumplir, no cómo cumplir estándares de calidad en general. Planear la gestión de costos me entrega el método que voy a utilizar para medir, controlar, autorizar los costos del proyecto, pero no me da los costos. Mientras que planear la gestión de recursos humanos sí me entrega el organigrama específico de la fase, la matriz de roles y responsabilidades de la fase, la matriz de asignación de responsabilidades de la fase, con nombres propios. Entonces no me dice un cómo, me dice un qué. Planear la gestión del cronograma me da un método para desarrollar, administrar, controlar el cronograma, pero no me da el cronograma. Lo mismo planear la gestión de alcance. Me da un método para administrar el alcance, no el alcance. Me da un método para administrar los requerimientos, no los requerimientos. Esa es una diferencia fundamental en los procesos de planeación. Hay procesos que me entregan el cómo, el método, y hay procesos que me entregan el qué, lo que tengo que hacer. Vamos ahora a la ejecución. Ya vimos todo el ciclo de la ejecución. Y aquí todos los procesos se hacen en cada fase. No hay procesos estructurales. Lo mismo sucede en el control.
en el control, todos los procesos que tengo acá, tengo que hacerlos por cada una de las fases. No hay procesos estructurales. En el cierre cambia un poco, porque tenemos cerrar el proyecto o fase y de una vez su nombre nos dice, si tengo que cerrar el proyecto es estructural, pero tengo que cerrar cada fase en cada fase. Y las adquisiciones también, o las cierro estructuralmente, pero cuidado con esto. Cerrar las adquisiciones es estructural cuando yo soy el proveedor de mi cliente. Y cierro mi contrato, el contrato que dio origen al proyecto con el cliente. Es por fase cuando cierro los contratos con mis proveedores. Vuelvo y explico para que la diferencia quede clara. Yo cierro las adquisiciones estructuralmente, lo hago una sola vez, cuando cierro mi contrato con mi cliente, yo como proveedor. Pero lo hago por cada fase cuando cierro las adquisiciones con mis proveedores. Cerrar el proyecto o fase es estructural cuando finalizo el proyecto, pero cada fase a su vez la tengo que cerrar. De la misma forma como cierro el proyecto, pero lo hago en cada fase. Teniendo esto en cuenta, que esto también de pronto es nuevo para algunos de ustedes, me gustaría que nos ayudaran a responder esta otra encuesta. Esta encuesta es muy interesante. ¿Cómo consideras que tu metodología actual se afecta sabiendo cuáles procesos son estructurales y cuáles son por fase? Hemos puesto como posibles respuestas, pensaba que las fases eran los grupos de proceso, pensaba que toda la planeación se hacía al inicio del proyecto y ya, ahora veo que tengo más trabajo en cada fase, pero puedo empezar antes. Me tocó repensar toda la metodología o no se afecta exactamente, así la tengo. Ayúdennos por favor a responder. Vamos a conocernos un poco más sobre esto y también sirve para forma de autoevaluación. Ustedes pueden estar tranquilos, estas encuestas son completamente anónimas. No sabemos quién responde qué, no se preocupen. Ayúdennos a responder. Va muy interesantes los resultados, están muy interesantes para compartirles estos resultados y que veamos algo. ¡Wow! No esperaba estas respuestas, está muy interesante. Adelante, ayúdennos a responder, faltan unas pocas personas. Tú que no has respondido, solo un clic. Ok. Faltan algunos. Muy bien, voy a cerrar entonces la encuesta. ¿Alcanzas a responder? En 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver los resultados de esta encuesta. Están muy interesantes. ¿Cómo consideras que tu metodología actual se afecta sabiendo cuáles procesos son estructurales y cuáles por fases? 46% dijo, ahora veo que tengo más trabajo en cada fase, pero puedo empezar antes. ¡Qué bien! El 2%, pensaba que las fases eran los grupos de proceso. Bueno, felicito a todos porque ese es un tema que ha dado muchos dolores de cabeza, que ya no piensen eso. 24% pensaba que toda la planeación se hacía al inicio del proyecto y ya, no que se hacía en cada fase. 9% tiene que repensar la metodología. Bueno, muy interesante. Y no se afecta, exactamente así la tengo, el 20%. Felicitaciones. Bueno, muy bien, muy interesante esta encuesta. Pero quisiera hacer otra pregunta. Sí. Permítanme un momento. Y es una sobre la concepción que tenemos de nuestro adorado y amado estándar
de gerencia de proyectos, el PMBOK Guide. ¿Cómo consideras al PMBOK Guide? Esta es de múltiple selección, puedes seleccionar más de una. La mejor metodología de gerencia de proyectos, una caja de herramientas, mi libro de cabecera o un ladrillo. Ayúdenos a responder y yo les digo cuál es mi respuesta ahí. Adelante, muy interesante cómo se va moviendo esa barra. Genial, genial. Adelante, adelante, ayúdenos a responder. Están participando mucho, eso me alegra muchísimo, muchísimo. Adelante, faltan unas pocas personas, unas pocas. Listo. Faltan. A ver, 6 personas más, 6 más. Tú que no has votado, puedes dar un clic o seleccionar 2 opciones también, 2 o 3. Muy bien, vamos a cerrar la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Y veamos los resultados. ¡Wow! 80% considera que es una caja de herramientas. El libro de cabecera del 18% de ustedes, por Dios. A ver, ¿ustedes sí tienen vida? Un ladrillo, 26%. Y el 16% piensa la mejor metodología de gerencia de proyectos. Bueno, lo que yo respondería aquí es una caja de herramientas y un ladrillo, la verdad. No he conocido libro menos ameno que el PMBOK Guide, salvo el directorio telefónico. Y aún así en el directorio telefónico uno se divierte encontrando nombres extraños. Pero es sencillamente tal vez la mejor caja de herramientas que tenemos para la gerencia de proyectos. Sobre quienes respondieron la mejor metodología de gerencia de proyectos, tengo que aclarar algo. Esa pregunta es truculenta porque el PMBOK Guide no es una metodología de gerencia de proyectos. No es. ¿Ok? Bueno, hay unas preguntas que nos están haciendo aquí y me parecen completamente válidas. Sime, nuestro de ascendencia croata, desarrollar el cronograma no sería también estructural, ya que desde un cronograma inicial general y por fases se van ajustando y revisando. No, Sime. Resulta que tú al inicio tienes como representación del cronograma una lista de hitos, no es un cronograma. Si tú tienes un cronograma desde el inicio, tienes el gran riesgo de que el cronograma esté hecho para que guste, no para que se cumpla. ¿Ves? Eso es muy delicado. Ahora, puede que no tengas un cronograma detallado desde el inicio, perfecto. Pero de todas formas, el que tú vayas fase a fase desarrollando o detallando el cronograma, tampoco te limita en el cumplimiento de ciertas fechas. Obviamente, nadie está obligado a imposibles. Y si tú pusiste que ibas a tener un bebé en un mes y luego dijiste, para lograr esto tenemos que embarazar 9 señoras, pues ya te metiste en problemas. Puede que lo ensayes y disfrutes ensayándolo, pero no creo que te vaya a dar el resultado esperado. Entonces, no es estructural. Jesús Arnulfo nos dice, ¿puedes por favor repasarnos los procesos de planeación y ejecución para repasar cuáles son estructurales? Por supuesto, no hay ningún problema. Son estructurales en planeación. Desarrollar el plan de gerencia de proyectos, plan de gestión de alcance, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costos y determinar el presupuesto. Eso se hacen una sola vez. Con la salvedad de que determinar el presupuesto lo necesitas al inicio para poder tener un estimado, pero lo vas detallando después. En ejecución, todos los procesos son por fase, no hay procesos estructurales. Lo mismo en control, tampoco hay procesos estructurales. Y los dos procesos de cierre son a su vez estructurales y de fase, dependiendo a qué nos refiramos en cada uno. Muy bien,
Muy interesante, creo que hemos descubierto cosas muy interesantes. Rashid, vas a tener acceso al video. Todos van a tener acceso al video, además de la PDU para las personas que están certificadas ante el PMI. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Si he encontrado que sería valioso cambiar aspectos en nuestra metodología de gerencia de proyectos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, si he visto valioso adoptar la idea de los procesos estructurales y las categorías de procesos con respecto a quién los hace, yo recomiendo realmente una reingeniería de la gestión de proyectos, pero esto no es algo que haga un solo gerente de proyectos. Esto es algo que debe ser centralizado en una oficina de gestión de proyectos, en una PMO. Y ahí la idea es que primero esté a cargo de la PMO todo este proceso de reingeniería, que además si no tienes PMO es bueno que la crees, definitivamente. La PMO es un ente fundamental en las organizaciones que desarrollan proyectos. Hay que aplicar ciertas técnicas de desarrollo metodológico que es importante tener en cuenta, que pues no alcanzamos a verlas acá, pero es importantísimo tenerlas en cuenta. Hay que orientarnos a resultados. Por favor, no al PMBOK Guide. No se trata de copiar el PMBOK Guide. De hecho, lo que vimos hoy no está escrito en el PMBOK Guide. No se dice, no se menciona por ninguna parte allá. ¿Sí? Y hay que enfocarse en algo muy importante, una gerencia de proyectos transparente. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de los años hemos descubierto y hemos identificado que las organizaciones donde hay mejor gerencia de proyectos, la gerencia de proyectos no se siente, es transparente. Se sabe que hay un gerente de proyectos, pero a la luz del cliente, el proyecto avanza, el proyecto entrega, el proyecto va bien, el proyecto cumple, los entregables están bien hechos y lo que se ve es el producto, no la gerencia de proyectos. En cambio, cuando la gerencia de proyectos es deficiente, ¿qué se ven? Reuniones, actas, cronogramas, cambios, controles de cambios, muchas de estas cosas que se pueden ver obviamente en un proyecto correctamente desarrollado, pero que en realidad no son importantes para el cliente, son para administrar el trabajo. No son necesariamente importantes para el cliente. Todo esto hay una forma de mejorarlo. Y aquí quiero ayudarles, quiero proponerles algo. Para poder implementar procesos que cumplan con estos aspectos que ustedes vieron hoy y que realmente sean efectivos para la organización. Algo que tú puedes hacer es, si no tienes una PMO, créala. Si ya tienes una PMO, mejórala. Si la PMO está andando, hazla crecer. Y por eso queremos invitarte a que todo esto lo aprendas y lo conozcas con nuestro curso de implementación, gestión y operación de la PMO. Este es un curso de 20 horas. Y fíjense la frase que tenemos acá: maniobrar con un ejército es ventajoso, maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso. Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Y en dónde estamos metidos en proyectos? En una guerra, lamentablemente. Y tenemos un ejército o tenemos una multitud indisciplinada. ¿Y qué tal si los primeros indisciplinados ahora somos nosotros? Ahí es donde estamos en peligro. Por eso este curso te lleva paso a paso por los siguientes temas: los fundamentos de la PMO, la definición, los tipos, los roles, responsabilidades, cómo medir el éxito, los servicios. Una PMO tiene 20 servicios diferentes, apuesto que no sabías esto, los indicadores de la PMO, las metodologías y cómo implementarlas, cómo la PMO administra a los gerentes, los directivos, cuál debe ser su posición en la organización,
Hay un modelo de madurez en la organización, las mejores prácticas, cómo se define el tipo de PMO en la organización, cómo se implementa una PMO, cómo se logra el buy-in de la dirección, el diagnóstico, la definición estructural organizacional, qué enfoques de implementación puedes tú tener, quién es el equipo de implementación, cómo debes desarrollar la gestión del cambio para lograr la implementación de la PMO, el monitoreo y control, todo el proyecto de implementación y el plan de trabajo. Vas a salir de este curso con un plan de trabajo para bien sea implementar o mejorar la gestión de tu PMO o inclusive hacerla crecer para mantener o llevar aún más allá esta alineación con el negocio. Este curso te otorga 20 PDUs divididas en 10 PDUs en gestión estratégica y de negocios. Esas son las más difíciles de encontrar. Las PDUs de estrategia y negocio, 5 PDUs de liderazgo y 5 PDUs en la dimensión técnica. Pero algo muy importante para todos es que tienen un bono especial. Hasta este viernes, si tú te registras, si tú te inscribes en este curso, vas a tener gratis lo que normalmente tiene un valor de $360, 3 horas de asesoría en la implementación o mejoramiento de la PMO de tu organización. No importa con quiénes, organizamos el horario con nuestros especialistas y son 3 horas de total acompañamiento, conocimiento, insight sobre cómo implementar o mejorar o aplicar todo lo que estás viendo en el curso y las puedes tomar en cualquier momento, no necesariamente al principio. De hecho, te recomendamos primero toma el curso y luego aplicamos las horas. Y como les digo, este bono tiene un valor normal de $360, pero está incluido en tu curso. El curso con este bono tendría un valor usual de $711, pero solo hasta el viernes con este bono tienes un valor de $351. Tú puedes acceder a la siguiente página que te voy a poner en el chat. Aquí puedes ingresar para conocer más sobre el curso. Voy a proyectar aquí la página. Aquí tienes las PDUs. El curso es dictado por mí, es completamente virtual. Y tienes el bono especial que aplica hasta el 24 de febrero. Ese es nuestro webinar de hoy, esa fue nuestra charla de hoy. Este curso ha sido tomado por personas en grandes empresas, inclusive en sector gobierno, lo han tomado, y es un curso que ha traído grandes cambios a multinacionales. De hecho, tenemos una inmensa multinacional de retail, una de las más grandes de Latinoamérica, que está muy enfocada en el mejoramiento de su PMO gracias a lo que pudo ver en este curso. Bueno, abro 5 minutos para más preguntas, dudas o inquietudes. Ya les comenté que van a tener acceso al video a partir de mañana. Dudas, preguntas, inquietudes. Muchísimas gracias, Johnny. Muchas gracias, Vicente. Es un placer para nosotros poder hacer estas charlas, poderlos acompañar. ¿Cómo se maneja, pregunta Reinaldo, el tema de riesgos en una PMO? Es muy interesante. Parte de las metodologías que implementa la PMO están justamente en la gestión de riesgos a nivel de programas y portafolios. La gestión de riesgos de proyectos la desarrolla el gerente de proyectos, pero la metodología de gestión de proyectos la define la PMO. ¿Sí? Preguntan, ¿en el proceso de ejecución no hay ningún proceso estructural? No, no hay procesos estructurales. Con mucho gusto te voy a mostrar nuevamente la gráfica, porque todos los procesos de ejecución los debes hacer todo el tiempo. ¿Sí? No hay ningún proceso estructural. ¿Estructural qué significa? Que lo haces una sola vez. Y esto lo tienes que hacer en cada fase
como vimos acá, donde en cada fase tienes inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Por lo tanto, la ejecución es en todas las fases. ¿De acuerdo? Bueno, pregunta Jorge. Mauricio, si el proyecto en alguna de sus fases sufre un cambio, ¿esto podría llevar a algún cambio en el plan de gestión del proyecto? Siendo esto así, el proceso de desarrollar el plan de gestión del proyecto no sería de fase y no estructural. No. ¿Por qué? El proyecto puede sufrir cambios, todos los que quieran, pero esos cambios, a menos que sean al Project Charter, que no sería un cambio emanado del proyecto, sino de la organización, y sería un cambio generado por el mercado, por las metas de negocio, por la junta directiva, en fin, no va a sufrir cambios en su administración, salvo que la administración esté siendo deficiente y el plan de gestión del proyecto, la forma como el gerente de proyecto está administrando tenga que ser cambiada, ¿sí? El proceso de planear la gestión del proyecto es estructural. ¿De acuerdo? Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son las metodologías de desarrollo de proyectos? Giovanni, cada industria y cada producto dentro de cada industria tiene unos procesos de producto propios. Y hay industrias que cada día se inventan más procesos de producto. Por ejemplo, yo te apuesto a que Apple no hace un teléfono con los mismos procesos de producto que los hace Motorola o que los hace Samsung. Son procesos diferentes. Si te refieres a metodologías de desarrollo de proyectos, hay tantas metodologías de desarrollo como tipos de productos hay. Los de software, construcción, un puente, un teléfono, una vacuna, en fin. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí hay más preguntas. En Scrum cada sprint no es una fase, ¿cierto? En Scrum yo puedo tratar desde la gerencia de proyectos cada sprint como una fase. Realmente lo puedo tratar como una fase. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, como comentario, muchas de las veces los costos del equipo proyecto son confidenciales hasta un cierto perfil, por lo cuales no pueden ser delegados a darle seguimiento al equipo de trabajo al control de costos. Tienes toda la razón, Nahum. ¿Qué es lo que pasa? Si yo puedo nombrar un asistente para que me controle los costos del proyecto, obviamente dentro de mi plan de gestión de comunicaciones he contemplado el nivel de conocimiento o el nivel de confidencialidad que debe tener cierta información para ciertas personas. ¿Ves? Yo como gerente de proyectos debo conocerlos, invariablemente. Pero dentro del plan de gestión de comunicaciones yo debo tener en cuenta los niveles de confidencialidad de la información. Por lo tanto, esa persona que yo delegue o que me asista en el control de costos, control de cronograma y otros controles, puede tener o puede otorgársele ese nivel de confidencialidad. Muy interesante. Giovanni dice, trabajo en telecomunicaciones. ¿Alguna? No, porque en telecomunicaciones tú tienes proyectos, Giovanni, de instalación de torres de cableado WAN, cableado LAN, cada uno tiene diferentes procesos de producto. ¿Ves? De hecho, uno de nuestros clientes es una empresa muy importante de ingeniería de telecomunicaciones y con ellos hemos visto que hay proyectos que ameritan llevarse en project, por ejemplo, que son proyectos de tendidos de redes en la ciudad, de un enlace a otro, todo. Y hay proyectos que ameritan llevarse en Asana, que son proyectos de cableado dentro de un edificio. Entonces son diferentes. Bueno, Cristian dice, no da tiempo de tomar cada sprint como fase, cuesta mucho. ¿Por qué? Un sprint toma 2 semanas. Y de hecho, nosotros desde el 2007 desarrollamos proyectos con metodologías ágiles, más específicamente con Extreme Programming, y hemos tratado cada sprint como una fase. Y como es una labor de gerencia de proyectos, no es tanto una labor como de producto. Los medimos y trabajamos como una fase. Lo que pasa es que si vemos Scrum es una capa, una nata de gerencia de proyectos sobre las verdaderas prácticas de producto. ¿Ves? Bueno, Cristian,
Cuando hablan procesos de producto me suena más a que se meten un poco con ITIL, no necesariamente. Procesos de producto son los que son propios de una industria para construir un producto. Tomemos, por ejemplo, plásticos. Si tienes una botella de gaseosa al lado, de plástico, una botella de Coca-Cola, valga la cuña, te darás cuenta de que para hacer esa botella hay unos procesos de producto independientes de los procesos de gerencia de proyectos. Está el moldeado, el diseño, está la prueba de concepto, está la prueba industrial, está la prueba de llenado y está la producción. Esos son productos, son fases o ciclo de vida de desarrollo del proyecto que dio origen a la botella que tienes al lado. Si está en el edificio en el que estás, esos son otros procesos de producto, donde hubo una maqueta, hubo un diseño, hubo un render, un alistamiento de suelos, un estudio de suelos, una estructura, en fin. Cada producto tendrá sus propios procesos de producto. ¿ITIL en qué ayuda? En que hay procesos o hay una administración que hay que hacer de una infraestructura, manteniendo una administración de configuración y que haya una disponibilidad de esa infraestructura, pero pues son cosas un poco aparte. Muy bien, muy interesantes las preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, siendo las 7:32, nos pasamos 32 minutos de nuestro tiempo, pero espero que haya valido la pena. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a todos por su atención, por su presencia y su puntualidad. Y les haremos llegar entonces la grabación. Les recuerdo entonces, aprovechen este bono especial. Hasta el día viernes está disponible esta asesoría de 3 horas en la implementación o mejoramiento de la PMO, tomando nuestro curso de implementación, gestión y operación de una PMO, donde podrás conocer cómo todo esto se puede hacer realidad en tu organización. El curso de PMO es 100% virtual. Si lo quieres empezar, hoy mismo lo puedes empezar. Está completamente disponible de forma virtual. Son 20 horas, 20 PDUs que se distribuyen así en las dimensiones y te da algo raro, 10 PDUs en dimensión estratégica, que es de las más difíciles de obtener. ¿Ok, Héctor? Bueno, muchísimas gracias a todos, muy feliz noche y nos vemos, Dios mediante, en 8 días con otro nuevo tema. Muchas gracias.